Buenas tardes, damos comienzo a la cápsula de lenguaje y comunicación de primer año medio. Vamos a dar la más cordial bienvenida a todos quienes van ingresando en este momento. Vamos a empezar nuestra clase expositiva, ya comentando que hoy día vamos a trabajar en la unidad 1, ya dentro de esta cápsula 6, ya porque durante el primer semestre en primer año medio nosotros trabajamos 2 unidades, ¿ya? Y hemos estado trabajando hasta el momento solamente en la unidad 2, donde estábamos viendo el tema de la argumentación, estábamos viendo el tema de los razonamientos y estábamos viendo también las falacias argumentativas, todo propio de los textos argumentativos. Ahora nos vamos a situar un poquito en la unidad 1, ¿ya? Que pretende, según lo que dice acá, la unidad 1 pretende abordar el tema de la libertad como lo literario, ¿ya? Por tanto, ese va a ser hoy día nuestro eje, nuestro objetivo, reconocer la libertad y hablar sobre el concepto de libertad como tema literario. Por lo tanto, vamos a comenzar diciendo, perdón, que el lenguaje literario, así como se utiliza el lenguaje como instrumento para hacer referencia a nuestra realidad, a lo real, también utilizamos como material para construir un mundo ficticio que solo existirá con y en la palabra. ¿Ya qué quiero decir con esto? Que dentro de lo ficcional encontramos la literatura tiene un espacio para poder desarrollar esta amplia gama de lenguajes literarios, ¿ya? En la literatura predomina el lenguaje connotativo o figurado, ¿ya? Donde la palabra es ilimitada, se puede dar distintas interpretaciones, ¿ya? La obra literaria es una estructura en la que todos sus elementos están relacionados, ¿ya? Por otra parte, la obra literaria no nace de la nada, siempre hay un productor, ¿ya? Un autor en una época determinada que la crea. Vamos a admitir a unos alumnos que vienen ingresando, que la crean, tal como decía, y además solo se completa cuando es leída, fundida con el pensamiento de quien la recibe, o sea, del receptor, ¿ya? Por otro lado, vamos a ver en esta parte que supuestamente fue trabajada en los portafolios, pero le estamos dando aquí también un realce, épocas literarias históricas, ¿ya? Aquí nos centramos principalmente en la época del romanticismo, ¿ya? Pero aquí voy a mencionar, por ejemplo, la época clásica, la época medieval, la época renacentista, la época moderna y la época contemporánea, ¿ya? Y dentro de cada una de estas épocas tenemos las expresiones máximas de la literatura. Ya dentro de la época moderna encontramos, por ejemplo, al romanticismo del siglo XIX, donde podemos encontrar tópicos como descubrimientos, la mujer, la importancia del interior. Esos comienzan a ser los tópicos que se comienzan a tratar durante el romanticismo, el pensamiento por sobre todo. ¿Ya? Dentro de estas formas históricas también tenemos que reconocer la situación comunicativa del género narrativo que comienza a darse, donde empezamos a hablar de realidad y ficción. ¿Ya? Y aquí tenemos al autor, que en el caso del género narrativo es el emisor y que adopta una voz ficticia para transformarse en narrador. Por su parte, tenemos un libro, texto físico, ya que sería el mensaje, perdón, que sería la forma en la cual yo voy a transmitir este mensaje y que puede ser una historia ficticia. También tenemos al lector, ya que es el receptor de este mensaje, de esta historia que yo estoy creando con la ficción o con la realidad, ya que sería en este caso si es que lee mi libro el lector ideal. Y por último tenemos el lugar real, ya que es el contexto de producción de donde se produce esta obra, y que tiene que ver con el mundo literario. En el plano real, entonces, tenemos al autor, quien es la persona que escribe este texto con un determinado propósito. Ahí yo puse a un autor que ustedes conocen mucho, por Las chicas del hambre, por diversos libros que hemos leído de Jordi Sierra, y al lado tenemos el plano ficcional, un narrador que es una voz ficticia inventada por el autor para darnos a conocer y relatarnos el mundo ficticio, ¿ya? Y ahí el protagonista de uno de los libros de Jordi Sierra, que es John Boyce. Ahora,
El texto narrativo en sí presenta elementos que nosotros ya hemos visto, que nosotros podemos reconocer, ¿ya? Pero, por ejemplo, debemos mencionar que predomina en el género o en el texto narrativo la función referencial, que está ligada al contexto, a la temática, ¿ya? Todo gira en torno a un mundo ficticio, ¿ya? Se presenta una voz, un narrador que relata los hechos que provienen de acciones generadas por los personajes, que también son quienes debemos mencionar, porque obviamente dan vida a este relato, dentro de un tiempo y espacio determinado. El narrador, nosotros hemos visto en clases anteriores, incluso presenciales, que juega un papel completamente importante dentro de los textos narrativos, ¿ya? Pero aquí vamos a mencionar que el papel del narrador es necesariamente ficcional y hace relación con sucesos imaginarios que se pueden dar dentro del relato. Asume la tarea de construir este relato y es capaz de permanecer tanto fuera como dentro de la narración. Puede narrar en primera o en tercera persona, también en segunda. Dentro de la clasificación de narrador, a contar del primero medio, empezamos a distinguirlos en este formato. ¿Ya? Tenemos al narrador homodiegético y al narrador heterodiegético, ¿ya? Y los vamos a clasificar en lo siguiente. Homo, es decir, que están dentro del mundo ficticio, ¿ya? Vamos a ubicar al protagonista y al testigo. Y en el hetero, que es distinto, fuera del mundo ficticio, vamos a ubicar al omnisciente y de conocimiento relativo. En cuanto a las clasificaciones del narrador, hemos visto ya en clases anteriores y en contenidos pasados que es un personaje que asume el papel de narrador, conoce los hechos de su propia experiencia como participante, ya su grado de conocimiento del mundo narrativo es parcial, perdón, aquí estoy hablando del narrador personaje u homodigético de la narración, ya, y en este caso contamos con el protagonista y el testigo, ¿ya? Que están dentro y tienen una participación dentro del relato. El protagonista que cuenta la historia en primera persona y el testigo que forma parte de alguna manera dentro del relato que se realiza. Por otra parte tenemos el narrador no personaje, que es heterodiegético, que está fuera de la historia, pero cuenta porque sabe, maneja información, al narrador omnisciente y al narrador de conocimiento relativo, o también se llama objetivo, ¿ya? Y este narrador cuenta, pero no sabe la interioridad de los personajes, no conoce las emociones ni las sensaciones que pueden tener los personajes en un determinado relato. También hay que mencionar que dentro de los textos narrativos vamos a encontrar los modos o estilos. Yo sé que ustedes se pueden acordar de esto porque lo hemos trabajado también, ¿ya? En donde se refiere a la forma en que el narrador da a conocer lo que dicen o lo que piensan los personajes. Dentro de un texto narrativo podemos encontrar varios modos, pero eventualmente podemos encontrar la mezcla de ambos, ¿ya? Y en ese caso estaríamos hablando de un modo indirecto libre. Cuando vemos que los personajes presentan su diálogo de manera directa, ¿ya? Donde hablan como en primera persona, el personaje, estaríamos hablando de un modo directo. Por otro lado, cuando vemos que el narrador dice lo que el personaje está intentando comunicar, estaríamos en presencia de un modo indirecto. En cuanto al tiempo narrativo, podemos mencionar que hay dos temporalidades. El tiempo de la historia, que corresponde a la temporalidad cronológica y lineal de los hechos, es decir, desde un principio hasta el final. Abarca, como dice ahí, desde la primera fecha que se cita en el relato hasta la última. Lleva un orden cronológico. ¿Ya? B, tiempo de la narración. Corresponde a la temporalidad propia del proceso de la narración. Tiene que ver con su estructura, lineal o no, pueden haber saltos. Aquí nos acordamos y tratamos de recordar las anacronías del tiempo narrativo, ¿ya? Donde se podía jugar con el flashback, el raconto, etc. ¿Ya? En cuanto a la disposición temporal, vamos a decir que se refiere a la disposición del tiempo en una obra narrativa, es decir, desde donde el narrador sitúa el inicio de la historia. Y este inicio de la historia puede ser desde el final, y ocuparíamos in extrema res, podría ser el punto de inicio de la historia, la mitad de lo que está ocurriendo, sería in media res, y también podría ser en un orden cronológico, que sería ad hoc, ¿ya? Esto también
ha sido visto en clases anteriores, pero no está de más reforzarlo porque forma parte de la primera unidad que ustedes trabajaron durante este primer semestre. Bueno, y a continuación los quiero llevar a un video para que podamos hablar acerca de este concepto de la libertad, ya que estamos trabajando, y los invito a escuchar. En la clase de hoy revisaremos la primera unidad llamada Libertad como tema literario. Los invitamos a conocer los elementos que la componen. Aquí vamos. Debemos entender que el proceso de la comunicación en la literatura es una forma de representación ficticia de una realidad. Esta unidad se contextualiza en el siglo XVIII, en el periodo del romanticismo. Los elementos básicos de la narración son autor, lector, narrador, personaje, espacios, mundos y acciones. Tipos de narrador se clasifican en interno y externo. En el primero encontramos al protagonista y testigo, mientras que en el externo omnisciente y objetivo. Por otra parte tenemos los estilos narrativos, que son directo, indirecto e indirecto libre. Los tipos de personajes se pueden clasificar en grado jerárquico, grado de evolución, grado de complejidad y unidad. También encontramos personajes tipos. Por otra parte, encontramos las formas de caracterización de los personajes, que son física, psicológica y retrato. Y para concluir, los tipos de mundo: real o cotidiano, maravilloso, mítico, legendario, utópico, fantástico y onírico. Ya, y entonces tenemos una breve descripción de lo que es el género narrativo, lo que más o menos estábamos viendo en nuestra proyección de la clase, ¿ya? Mencionando la importancia que tiene todo lo que es la narrativa ligado a lo ficcional. Ahora vamos a ver, voy a hacer una pausa aquí para que... Vamos a ver el tópico de la libertad, ¿ya? Y cómo la podemos relacionar con esta primera unidad. Veamos. Momento que somos dueños de nuestro destino. Sentimos a cada momento que somos dueños de nuestro destino, que somos libres de elegir y libres de hacer lo que querramos. Pero ¿nos preguntamos seriamente qué es la libertad? Este video tratará de ayudarnos. Bienvenidos. La palabra libertad fue entendida de muchos modos a lo largo del tiempo. Una definición posible de libertad podría ser no ser esclavo, es decir, que cualquier cosa que nos ata, cualquier cosa que manda por nosotros, nos quita libertad, y por lo tanto, somos esclavos de esa cosa. Pero esa no es la única definición de libertad. En griego, la libertad se dice eleutheria, y en la antigua Grecia significaba la facultad de decidir que tenían los ciudadanos, aunque tenías que ser varón, adulto y de buena posición social. Para Jesucristo, la libertad era encontrar la verdad, porque si se encuentra la verdad nos hará libres. Pero, ¿qué es la verdad en el cristianismo? La verdad es Cristo. Por lo tanto, se es libre cuando te pareces a Cristo. Para el medieval San Agustín, la libertad es distinta al libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de elegir. En cambio, ser libre es elegir solo la opción buena. Visto en un ejemplo, si elegimos comer sano o comer algo que nos dañe el cuerpo, solo seremos libres si elegimos lo sano. Si elegimos lo que nos daña el cuerpo, seremos esclavos de esa mala decisión. Para el moderno Emmanuel Kant, ser libre es actuar conforme a la propia razón. Es salir de esa minoría de edad que nos vuelve incapaces, por lo tanto debemos liberarnos de esas cadenas. Para el liberalismo contemporáneo, la libertad es lo que habitualmente repetimos cuando nos preguntan qué es la libertad. Hacer lo que querramos, siempre y cuando no perjudiquemos a los demás. En cambio, para Sartre, el ser humano está condenado a ser libre. No existe Dios para Sartre, ni el destino, ni nada. Somos el libre albedrío puro y la casualidad pura. Ser libre es nuestra condena y nuestra única forma de existir. Por ejemplo, para Sartre no se es esencialmente hombre o esencialmente mujer. Se elige ser hombre o se elige ser mujer. Esta
Estas son algunas visiones de la libertad a lo largo de la historia. Hay muchísimas más. Y debe quedarnos algo bien en claro. Es imposible tener un concepto total de libertad, porque los conceptos se encierran, y encerrar a la libertad sería ridículo. Si te ha sido útil este video, puedes dejar tu like. Y ahí tenemos entonces nuestro video ligado a la libertad. Vamos a ver el chat. Se ve mal por 2, dice un compañero. Bueno, espero lo hayan podido visualizar bien. En la segunda parte les puedo dar un tiempo para que lo podamos volver a revisar, porque no es muy extenso, ¿ya? Lo que sí me interesa que quede claro, ya que en nuestra reflexión del día de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre el género narrativo, ya hablar acerca de la libertad y cómo la podemos incluir dentro de este género, por qué está dentro de este género, ya mencionando también que estamos trabajando en la unidad 1, ya para aquellos que están perdidos y que digan, ¿por qué la profesora está hablando de otra cosa si estábamos hablando de argumentación? No, hoy día nos vamos a situar en trabajar en la libertad como tema literario. Dije también que nos vamos a situar trabajando en esta unidad en hablar acerca del romanticismo como época literaria que brinda la posibilidad de que el tema de la libertad, salga a flote, ¿ya? Y sea una expresión narrativa, ¿ya? Por eso acá dice que la libertad como tema literario es enriquecer la comprensión de obras narrativas y líricas. Por lo tanto, vamos a trabajar con este tipo de obras, vamos a tratar de entender cuál es la importancia del concepto de libertad dentro de ello. ¿Ya? Entonces vamos a ir al primer corte, vamos y volvemos.